Buenas noches, esto es TEA Noticias. Soy Ignacio Andívar y ella es Lucía Ferreri. Buenas noches, Lucía. Buenas noches, Ignacio. Hacen 20 grados y estas son las noticias. Cristina anunció aumentos, la presidenta dijo que incrementará un 40% la asignación universal por hijo y las asignaciones familiares. Además, anunció la construcción de 15.000 viviendas. Se movilizaron los gremios. El líder de la CGT opositora, Hugo Moyano, protestó junto con las centrales obreras frente a la Casa Rosada. Hicieron reclamos por la seguridad, la inflación y la pobreza. Paro nacional bancario. Dirigentes del gremio anunciaron para mañana un paro de actividades en las últimas 2 horas de atención al público, en reclamo por los despidos de 36 trabajadores de Tucumán. Habló Carlitos Tevez. Tras la sorpresiva ausencia del jugador en la lista de los 30 elegidos por Sabella para disputar el Mundial de Brasil, el Apache pidió vía Twitter tirar todos para el mismo lado. Nuevos avances en materia de seguridad social. La presidenta anunció un plan de viviendas el más importante de la historia argentina y un aumento en las asignaciones. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un acuerdo para la construcción de 15.000 viviendas del Plan Procrear en la ciudad de Buenos Aires. Cristina informó que hoy hay 110.000 casas. A todos los argentinos que el gobierno de la Nación Argentina ha dispuesto a aumentar en un 40% la asignación universal por hijo. Nuevos avances en materia de seguridad social. La presidenta anunció el plan de viviendas más importante de la historia argentina y un aumento de las asignaciones. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un acuerdo para la construcción de 15.000 viviendas del Plan Procrear en la ciudad de Buenos Aires. Cristina informó que hoy hay 110.000 viviendas en construcción y adjudicación mediante el Plan Procrear, al que calificó como el más importante de los 125 años de gestión del Banco Hipotecario y de toda la historia del país. Además, la mandataria anunció una suba del 40% en la asignación universal por hijo. La medida, que beneficia a más de 3 millones de niñas y niños y más de 82.000 mujeres embarazadas, pasará de 460 a 644 pesos. Mientras tanto, las asignaciones familiares de la primera franja de trabajadores registrados aumentarán un 35% y pasarán de 320 a 432 pesos. Trabajadores de las CGTs opositoras de Hugo Moyano y Luis Barrio Nuevo se reunieron frente a la Casa Rosada para reclamar por mayor seguridad, contra la inflación y por el empleo. Toda la plaza está repleta, compañero. Está completamente repleta. Eso demuestra claramente la voluntad del pueblo argentino de seguir luchando por su dignidad. Muchas gracias a todos, compañeros. Muchísimas gracias. El acto, que convocó a unas 20.000 personas en Plaza de Mayo, comenzó con la lectura de un documento titulado El desánimo de los argentinos. El texto planteó cómo la falta de seguridad ha dejado de ser un problema en el oficialismo o la oposición. Además, se sumó Juan Carlos Bloomberg, quien sugirió que la situación es difícil, pero que van a ayudar a que el gobierno nacional termine su mandato. Entre las principales críticas, se advirtió que las respuestas a sus reclamos no llegarán con ajustes ni devaluación. Además, se insistió en señalar en que el gobierno está encerrado en su propio laberinto. El único orador del acto fue el titular de la CGT opositora, Hugo Moyano, quien dijo que los trabajadores saben bien quiénes son los dirigentes que jamás los van a defraudar. Por su parte, Luis Barrio Nuevo insistió en que van a proteger la unidad del movimiento obrero. El ministro de Economía, Axel Kicillof, presentó el índice de precios al consumidor y cuestionó a las consultoras privadas en una rueda de prensa en el Palacio de Hacienda. Kicillof informó que en abril el índice de precios nacional urbano subió un 1,8%, siendo el registro más bajo del año. En enero, la inflación fue de 3,7%, en febrero de 3,4% y en marzo de 2,6%.
De esta forma, el índice que hasta diciembre pasado abarcaba solamente la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, acumula un avance parcial del 11,9% en lo que va del 2014. También se refirió a las consultoras privadas, a quienes trató de opacas por no avanzar en la difusión de su metodología. Estas consultoras también registraron subas inferiores a las de marzo, pero con un aumento global de 2,16% en los precios minoristas. Los principales aumentos se dieron en los rubros vivienda y servicios básicos, indumentaria, educación y transporte. Además, atribuyó la baja del 0,2% y 0,8% en frutas y verduras a efectos estacionales, pero también a las políticas que se implementaron para proteger el bolsillo de los argentinos. El empresario Leonardo Fariña irá a juicio oral y el ex dueño de la financiera SGI, Federico Lascar, pidió ser sobreseído en la causa que los investiga por evasión fiscal. Fariña declaró hoy y no pidió ser excarcelado el juez en lo criminal y correccional federal número 3 de La Plata, Manuel Humberto Blanco. La idea del supuesto empresario es apurar el juicio oral para demostrar su inocencia en la causa que lo investiga es por maniobras fraudulentas y por lo que se encuentra detenido desde marzo. La investigación que se le inició por evasión fiscal también involucra al ex dueño de la financiera SGI, más conocida como La Rosadita, Federico Lascar, quien solicitó que la Cámara Federal revoque el fallo del juez Sebastián Casanello y que dicte su sobreseimiento en la causa por evasión fiscal. Continúan apareciendo cadáveres por la trágica explosión en una mina de carbón en Turquía, en la que murieron más de 200 personas. Muchas aún siguen atrapadas bajo la tierra. Al menos 270 personas murieron y 80 resultaron heridas en el incendio en una mina en la provincia de Soma, en el oeste de Turquía, el día de ayer. Aunque muchos mineros fueron rescatados, cientos continúan todavía atrapados bajo tierra. Este es el mayor desastre minero de la historia de Turquía. La tragedia se originó cuando la explosión de un transformador dañó el ascensor, causando que la mayoría de las víctimas murieran por envenenamiento con monóxido de carbono. El primer ministro Erdogan fue atacado cuando acudió a la mina y declaró que se hará una investigación profunda. Estallaron protestas pidiendo la renuncia de Erdogan y culpando por el desastre a la empresa propietaria de la mina. Tras una serie de accidentes en la zona, el partido opositor pidió una investigación sobre las condiciones de trabajo en las minas, pero el partido gobernante la rechazó hace 2 semanas. La Cámara de Diputados aprobó el traspaso del predio de la ex ESMA a la Nación. Luego de 3 horas de debate, la iniciativa del Ejecutivo se convirtió en ley con 142 votos a favor y 81 en contra, y se espera su promulgación por parte del Ejecutivo. El ministro de Economía, Axel Kicillof, anunció hoy que se licitará por primera vez el espectro radioeléctrico para incorporar la tecnología de 4ª generación a los celulares. Bueno, esto fue todo por hoy. Buenas noches, Lucía. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches.